Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de cómo crear un proyecto utilizando React y TypeScript. Cómo integrar este lenguaje de TypeScript dentro de los componentes de React, dentro de las clases de React y dentro del código en sí que antes podríamos ejecutar con JavaScript. Es decir, el día de hoy vamos a crear una aplicación sumamente sencilla utilizando React y en lugar de utilizar JavaScript, utilizar TypeScript. Si has trabajado un poco con TypeScript, sabes que es lo mismo que JavaScript, solo que con algunas funcionalidades extra. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a integrarlo en un proyecto. Vamos a hacerlo de dos formas. Voy a enseñarte cómo utilizar Create React App para generar un proyecto que es sumamente sencillo. Y luego también te voy a enseñar cómo crear el proyecto desde cero, cómo instalar Webpack, instalar React, React DOM, instalar TypeScript, instalar un módulo que nos permite traducir código TypeScript, instalar Sass y finalmente terminar con la siguiente aplicación. Es una aplicación sumamente sencilla, es tan solo una aplicación que nos permite poder ingresar datos y poder eliminarlos, poder listarlos y demás. Es decir, algo así como una especie de CRUD. Pero lo importante de aquí no es la aplicación en sí, sino el empezar a poder integrar TypeScript dentro de nuestros componentes. Por ejemplo, vamos a crear aquí un proyecto completamente desde cero con archivos de .tsx, es decir, en lugar de tener archivos de JSX o JavaScript, vamos a utilizar TypeScript para poder crear nuestras clases o componentes. Por ejemplo, vamos a crear componentes como nuestro componente principal, vamos a poder utilizar los tipos de datos de TypeScript para especificar las propiedades y el estado de nuestros componentes. O también vamos a poder empezar a utilizar las interfaces de TypeScript, crear interfaces para definir nuestros datos y empezar a utilizar estas características de autocompletado, resaltado de errores y poder tener ayudas al momento de escribir el código. Así que si les interesa empezar a entender cómo integrar TypeScript en sus proyectos de React o al menos quieren darle un vistazo a cómo crear una aplicación sumamente sencilla, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Voy a empezar explicándote cómo podemos empezar a utilizar React con TypeScript, así que voy a enseñarte las dos formas más típicas de poder configurar un proyecto. Si conoces algo básico de React, quizás ya conoces esta herramienta llamada Create React App. Esta herramienta te permite generar un proyecto de React y te da, digamos, un entorno configurado para que puedas utilizar JavaScript, Webpack y otras herramientas. Es decir, te da todo configurado para que te enfoques en la creación de tu proyecto utilizando React y JavaScript. Pero esta herramienta también nos permite generar un proyecto de React que en lugar de JavaScript utilice TypeScript. Esto quiere decir que nosotros tan solo con un comando vamos a generar un proyecto y vamos a tener listo ya todas las herramientas para empezar a utilizarlas. Esa es la forma más práctica y la más sencilla. Y te recomiendo que utilices esta forma. Pero el día de hoy estamos aquí para aprender, así que vamos a configurar todo desde cero nosotros también. Es decir, el día de hoy te voy a mostrar las dos formas. La primera utilizando Create React App para tener un proyecto que utiliza React y TypeScript. Y la segunda forma, que es la que voy a utilizar el día de hoy, es crear todo el proyecto desde cero. Es decir, vamos a instalar React, vamos a instalar Webpack, vamos a instalar TypeScript y vamos a ir configurando el proyecto. La razón de hacerlo de esta manera es simplemente para que puedas aprender más. Muy bien, entonces vamos a empezar con la forma más fácil. La forma más fácil es utilizando esta herramienta, entonces tenemos que instalarla primero. Para instalarlo nosotros podemos utilizar npmx o podemos instalarlo globalmente. En mi caso lo voy a instalar globalmente simplemente porque es una forma también bastante sencilla de entenderlo. Entonces vamos a ir a nuestro computador, vamos a abrir una consola o terminal, dependiendo de si estás en qué sistema operativo. Vamos a abrir una consola en mi caso, voy a abrir cmd y a partir de aquí voy a decir npm install-g create-react-app. Esta es la forma en la que puedo instalar esta herramienta. Y recuerda que este no es un curso básico de React, ya deberías conocer cómo instalar esta herramienta. Muy bien, esto va a tomar algunos segundos el poder instalarse, así que voy a esperar a que esto termine y luego continuamos. Muy bien, aquí ha terminado la instalación de Create React App, entonces podemos empezar a utilizarlo para crear nuestro proyecto. Vamos a movernos al escritorio, ya que dentro del escritorio quiero crear mi proyecto, así que voy a decir cd desktop. Y una vez ubicado en el escritorio voy a limpiar la consola, simplemente para tener un orden, y a partir de aquí voy a decir create-react-app y el nombre de mi proyecto. En este caso voy a darle, por ejemplo, my first app, el nombre de mi proyecto. My first app. Y para que esto no genere un proyecto que utilice JavaScript, vamos a agregar una opción más. Esta opción es la que nos permite utilizar TypeScript en lugar de JavaScript. Y la opción se llama TypeScript. Y vamos a dar un Enter. Al dar un Enter, lo que va a hacer es exactamente el mismo proceso que hace cuando creamos un proyecto con JavaScript. Es decir, va a instalar dependencias, va a generar todo un proyecto configurado, solo que en lugar de generar archivos .js, va a generar archivos .tsx. Es decir, en lugar de archivos de JSX, va a generar archivos de TSX, que serán lo mismo que JavaScript, solo que nosotros vamos a tener la capacidad de agregar tipos de datos, interfaces y todo lo que nos proporciona TypeScript.
Muy bien, en este caso va a tomar unos segundos, así que voy a esperar a que todo esto termine y luego continuamos. Muy bien, aquí tenemos nuestro proyecto generado con React, con Create React App. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de abrirlo con nuestro editor de código. Para hacerlo es muy sencillo, simplemente vamos a arrastrar el proyecto dentro de Visual Studio Code y mientras se va abriendo vamos a ir ejecutando nuestro código a través de npm start. Entonces vamos a primero movernos dentro de la carpeta cd my first app y ahora sí npm espacio start. Muy bien, lo que hará ese comando es simplemente empezar el servidor de desarrollo, a ejecutar el servidor de desarrollo y empezar a convertir los archivos. En mi caso, aquí me está mostrando que me dice que no se puede abrir los archivos y demás. Vamos a cerrarlo simplemente. En realidad no sé por qué me aparece ese mensaje. Pero de cualquier manera, nosotros tenemos aquí un proyecto sumamente sencillo que podemos utilizar para empezar a entender cómo está funcionando esta herramienta de React utilizando TypeScript. Observa que en lugar de archivos.js tenemos archivos.tsx. Si vamos a index.tsx, de hecho vas a ver exactamente lo mismo que tendríamos con JavaScript puro. Y hasta ese momento no parece tener ninguna ventaja. Vamos a ir aquí en app.tsx, exactamente igual, el componente principal que nos muestra la bienvenida. Y lo mismo, esto es exactamente lo mismo que JavaScript. Solo que ahora nosotros, ya que estamos utilizando TypeScript, podemos extender nuestra aplicación. Y para saber de qué se trata todo esto, pues vamos a ir aquí en nuestro proyecto, justo en el servidor de desarrollo, en el localhost 3000. Así que vamos a ir al navegador. Y en el localhost 3000 estamos viendo justo una aplicación ejecutándose. Todo esto está creado con Create React App. Muy bien, entonces para entender las ventajas vamos a crear un componente nosotros mismos. Ese componente será un componente funcional, bastante sencillo. Entonces vamos a crear aquí una función. Simplemente para probar, luego vamos a crear una aplicación un poco más elaborada. Y aquí vamos a tipear, por ejemplo, un componente funcional llamado hello. Vamos a llamar a este componente hello. Este componente tiene una propiedad que es un mensaje. Nosotros podríamos colocarle cualquier otra propiedad, pero por ahora vamos a colocar una propiedad que es un mensaje, por ejemplo, o una persona a la cual quiere saludar. Entonces vamos a darle un nombre. Muy bien, y eso es un componente sumamente sencillo de JavaScript. Este retorna, por ejemplo, un hello name. Un hello name. Entonces con esto tenemos un componente sumamente simple. Y aquí puedes observar que de cualquier manera me está dando ayudas. Por ejemplo, aquí me dice el elemento del enlace name tiene un tipo any. Es decir que si nosotros no le colocamos ningún tipo de dato como lo pide TypeScript, él asume el dato dependiendo de qué valor nosotros le demos. Si nosotros no le damos ningún valor, él lo asume que es de tipo any. ¿Y de qué se trata todo esto? Se trata de que nosotros ahora podemos agregar tipos de datos a todos los elementos que queremos, a todo nuestro código. Por ejemplo, este name, yo quisiera decirle que es de tipo stream. Entonces en este caso yo podría decirle $stream. Si has trabajado con TypeScript, esto quizás ya te suene. Pero observa que aquí no funciona de esta manera. En realidad esto funcionaría si estuviera utilizando un componente normal, pero en este caso estoy utilizando un componente funcional. Voy a tener que utilizar un objeto para definirlo. Entonces le voy a decir $, y a continuación voy a definir el objeto que le voy a decir este name es de tipo stream. Y con eso estoy creando o estoy declarando que este atributo, que es la propiedad name, es de tipo stream. Y aunque parece bastante complicado, en realidad puede ser bastante útil. Otra forma de empezar a declarar esto es simplemente declarando digamos, nuestras propiedades de esta manera. Escribimos props y luego le decimos qué valor va a tener props. Por ejemplo, le digo, va a tener un valor llamado name, que es de tipo stream. Y esa sería otra manera. Luego, en lugar de decir name directamente, podría decir props.name. Y esta es otra manera de declarar nuestros tipos de datos. Si no tienes una base muy buena en React, no te preocupes. Luego voy a explicarte todo esto en la siguiente sección. Aquí tan solo te estoy mostrando cómo instalar nuestro proyecto y cómo podemos utilizar de manera bastante rápida. Ok, adicional a esto también tenemos otra manera, que es la manera que TypeScript nos ofrece utilizando interfaces. Por ejemplo, TypeScript nos permite definir nuestros propios tipos de datos, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí nosotros podemos escribir interface y luego, por ejemplo, podríamos decirle hello props. Voy a definir las propiedades de mi componente hello. Entonces, ¿qué propiedades va a tener mi componente? Bueno, por ahora tendrá tan solo un name que será de tipo stream. Y esa interfaz que define los tipos de datos que puede tener mis propiedades lo puedo reutilizar aquí. Es decir, en lugar de escribir todo esto, pues simplemente lo que puedo hacer es decirle, voy a recibir un nombre y este nombre será de tipo de dato hello props. Y aquí ya no tendría que utilizar el prop, sino directamente name. Y a partir de aquí, como él sabe que esto es un nombre, nosotros vamos a tener ayudas de TypeScript. Por ejemplo, en TypeScript nosotros tenemos autocompletado, tenemos resaltado de código o comprobación si tenemos algún error. Por ejemplo, si yo doy después de name un punto,
voy a obtener todos los métodos que puedo utilizar a partir de este valor. La razón es que TypeScript, o nosotros mismos le hemos dicho a TypeScript que es un elemento de tipo string. Entonces él puede decir, ok, como es un elemento de tipo string, pues podemos empezar a tomar un carácter, podemos empezar a aplicar un método substring o convertirlos a mayúsculas o a minúsculas, ya que ya sé que es un elemento string. Y no solamente sirve para esto, porque ya que estamos definiendo nuestro componente, nosotros ahora desde nuestra aplicación podemos llamarlo de esta manera. Por ejemplo, puedo escribir hello y como ves aquí me está mostrando el componente, el autocompletado. Si doy aquí un clic y lo autocompleto de esta manera, pues de esta manera lo estoy escribiendo. Pero como puedes ver también me está dando un subrayado. Este subrayado me está ayudando diciendo qué es lo que falta para que funcione este componente. Y puedes leerlo. Puedes decir la propiedad name, se requiere la propiedad name o falta la propiedad name dentro de este objeto llamado helloprops. Recuerda que aquí le había dicho que hello tiene una propiedad llamada name. Entonces como necesito esta propiedad para poder mostrar un mensaje, aquí me está subrayando, necesito esa propiedad. Y observo que esto es bastante útil. En este momento parece sumamente sencillo, pero en una aplicación muy grande en donde tenemos muchos componentes, mucho código escrito, esto nos va a ayudar bastante. Entonces yo a continuación simplemente le digo name es igual, y como ves ya no me está mostrando el error, ya que le estoy dando un valor. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, fast, hello fast. Entonces vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación. Y como puedes ver aquí está el componente hello fast. Como ves no estamos haciendo nada del otro mundo, simplemente estamos obteniendo más ayuda a partir de TypeScript. Puedes escribir todo el código de JavaScript válido, pero dentro de TypeScript tienes otras características nuevas, otras características que te pueden ayudar. Y adicional a esto, si luego por ejemplo quieres que este nombre no sea siempre requerido, puedes utilizar aquí el signo de interrogación, que quiere decir que es opcional. Entonces aquí, si no le pasamos nada, como ves ahora ya no me da ningún error, porque aquí le estoy diciendo que el nombre es opcional. Si quiero lo paso, si no quiero no lo hago. Muy bien, entonces con esto ya te doy una súper introducción súper sencilla acerca de cómo empezar a utilizar Create React App con TypeScript. Ahora, podríamos utilizar este proyecto para empezar a escribir el ejemplo del día de hoy, pero voy a eliminarlo y voy a crear el proyecto desde cero. Así que voy a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrar el proyecto, cerrar carpeta. Y voy a hacerlo todo desde cero. ¿Por qué voy a hacerlo todo desde cero? Porque quiero mostrarte más información. Quiero mostrarte cómo empezar a instalar los módulos de React, de React DOM, Webpack, Webpack Dev Server, TypeScript y cómo configurar un proyecto desde cero. Esto nos sirve bastante en un proyecto real, pero de nuevo, quiero enseñarte o quiero darte mucho más información. Entonces vamos a cancelar el servidor con Control C y vamos a limpiar la consola. Vamos a movernos un nivel hacia arriba y podemos eliminarlo con Delete My First App. Doy un Enter. Y bueno, en este caso creo que es tan solo del. Creo que en Windows es tan solo del My First App. ¿Estás seguro de que lo he eliminado? Le doy que sí. Y con esto se debería ir la carpeta, o al menos eso espero. En todo caso, si no se va, pues también simplemente lo seleccionas y lo eliminas, de esta manera. Por lo general esto toma algunos segundos en Windows porque él su eliminado es un poco más lento que en otros sistemas. Pero de cualquier manera tan solo vamos a eliminar la carpeta el día de hoy. Entonces vamos a esperar a que todo esto termine. Y una vez eliminado, pues vamos a crear un proyecto desde cero otra vez. Ok, aquí hemos eliminado la carpeta, o la carpeta ya se ha ido. Entonces vamos a limpiar la consola y vamos a crear una carpeta completamente desde cero. Vamos a crear una carpeta a la cual nosotros vamos a llamar en este caso React-ts-app. Vamos a llamarlo de esta manera. Y vamos a arrastrar esa carpeta dentro del editor de código Visual Studio Code. Muy bien, a partir de aquí voy a generar todo nuestro proyecto desde cero. Vamos a instalar un proyecto de Node, vamos a instalar las dependencias y demás. Desde la consola voy a moverme dentro de esa carpeta. Voy a decir cd react-ts-app. Doy un enter y a partir de aquí voy a empezar un proyecto de Node.js. Voy a decir npm espacio init-yes. Este es un comando de Node que nos permite poder crear un package JSON simplemente. El package JSON ya lo debes conocer si conoces React, ya que de esta manera es como podemos instalar nuevos módulos si queremos trabajar con React. Ok, ese es el archivo que necesitamos. Pero a partir de aquí voy a necesitar módulos, archivos y digamos código que me va a ayudar a crear mi proyecto. Entonces voy a ir a la consola nuevamente y voy a decir npm espacio i y a continuación voy a listar todo lo que necesito. Van a ser bastantes módulos, así que voy a empezar con los principales. Necesito principalmente React y React DOM. Estos son los módulos que realmente necesito. Voy a dar un enter. Estos son los módulos que mi aplicación necesita para poder funcionar.
Y con esto ya lo tenemos instalado, pero a partir de aquí voy a instalar módulos como por ejemplo módulos para tener un servidor de desarrollo. Voy a instalar ayudas de TypeScript que se le conoce con el nombre de types. Voy a instalar el mismo TypeScript y digamos también una manera de poder entender Sass, CSS, HTML y todos estos archivos. Entonces vamos a decir npmi-d mayúscula para decirle que son dependencias de desarrollo, ya no dependencias principales, sino dependencias de desarrollo. Y a continuación voy a listar una enorme cantidad de módulos. Vamos a empezar con TypeScript. Vamos a instalar TypeScript dentro de nuestro proyecto y también voy a instalar Webpack. TypeScript nos va a permitir utilizar obviamente el lenguaje dentro de nuestro proyecto y Webpack se va a encargar de poder ayudarme con herramientas a través de un servidor de desarrollo, por ejemplo. Para tener ese servidor de desarrollo voy a tener que instalar otro módulo llamado Webpack-dev-server. Y con esto tengo ese proyecto. Pero Webpack necesita también otro módulo llamado Webpack-clip para funcionar. Muy bien, entonces con esto tengo lo básico. Pero cuando nosotros estemos traduciendo TypeScript, nosotros vamos a necesitar una manera de integrar TypeScript con Webpack. Y a este módulo se le conoce con el nombre de Awesome-TypeScript-Loader, que está recomendado desde su propia documentación. Entonces a partir de aquí podemos instalarlo. Vamos a dar un espacio después de ese módulo y vamos a instalar ahora estos módulos que me van a ayudar a poder entender HTML. Por ejemplo, este módulo se llama HTML-Webpack-plugin. Recuerda que todos los nombres de los módulos están separados por un espacio. Muy bien, aparte de HTML Webpack Plugin voy a instalar también una manera de poder entender CSS. Entonces vamos a instalar CSS-Loader. Pero para que esto funcione necesitamos instalar también un módulo que nos permita poder extraer, digamos, este CSS y colocarle un archivo por separado. A este módulo se le conoce con el nombre de mini-css-extra, extract, en este caso no extra, extract-plugin. Muy bien, entonces con esto vamos a extraer el CSS y lo vamos a colocar en su propio archivo cuando generemos nuestro proyecto. Y en este caso yo voy a utilizar Sass, así que voy a instalar un módulo llamado Node-Sass. Este tan solo se encarga de traducir el código de Sass, que es un preprocesador de CSS. Adicional a eso también voy a instalar Sass-Loader, que es la manera en la que le vamos a decir a Webpack cómo puede traducir o cómo puede entender el código de Sass dentro de mi proyecto. Y con esto tendríamos todo. Pero también necesito algunas ayudas para TypeScript. Por ejemplo, voy a instalar @types/react. Y también otro módulo llamado @types, nuevamente, /react-dom. Esto le va a ayudar a TypeScript a poder entender tanto el módulo de React y React-DOM para tener, digamos, ayudas en autocompletado y saber cómo estamos utilizando estos módulos. Y finalmente vamos a instalar un módulo llamado, en este caso, para tener un source map. Así que vamos a instalar un módulo llamado source-map-loader. Voy a encender la consola para que lo puedas ver. Source-map-loader. Muy bien, entonces de esta manera está quedando nuestra instalación de dependencias. Vamos a dar un enter. Y voy a esperar un segundo para ver si empieza a descargarse. Si tenemos un error significa que algo he escrito mal, así que voy a tener que reescribir esa parte. Pero aquí está empezando la descarga. Si está empezando la descarga significa que todos los módulos los he escrito correctamente. Muy bien, entonces va a empezar la instalación. Mientras se instala vamos a ganar algo de tiempo y vamos a crear nuestro proyecto. Por lo general todo este código lo voy a colocar en una carpeta llamada Node Modules. Pero nosotros en este caso queremos crear nuestros propios archivos, queremos crear nuestra propia estructura del proyecto. Entonces vamos a cerrar todo esto y vamos a crear una carpeta nueva llamada src. Esta carpeta tendrá todo el código principal de mi proyecto, todo el código de TypeScript o bueno, TSX, HTML, los códigos de Sass, los componentes y demás. Aquí estará todo mi proyecto. Entonces vamos a crear un archivo que arranque primero mi aplicación llamado index.tsx. Este es el archivo principal. Pero al final todo el archivo luego va a ser convertido en JavaScript y va a tener que ser cargado dentro de un HTML. Entonces vamos a crear ese HTML. Ese HTML se va a llamar index.html. Y aquí vamos a tener que crear una estructura básica de HTML5 y demás. Pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a crear primero el proyecto. Luego también voy a crear una carpeta llamada Components, que es en donde voy a colocar todos los componentes de mi aplicación. Y luego también una carpeta llamada Styles, que es en donde voy a colocar todos los estilos de mi aplicación. En este caso vamos a utilizar Sass, así que voy a crear dentro un archivo llamado main. No voy a utilizar la sintaxis de Sass, sino voy a utilizar la sintaxis de SCSS, de Super CSS, que nos brinda Sass. Muy bien, entonces aquí he creado este estilo, y en los componentes voy a empezar a crear algunos archivos que vamos a utilizar. Es decir, cómo voy a empezar a dividir mi aplicación. Como te había mostrado en la presentación, el día de hoy vamos a crear una aplicación de tareas. Esta aplicación de tareas vamos a arrancarla toda desde un archivo. Entonces vamos a crear un archivo llamado
app.tsx. Muy bien, con esto tenemos nuestro proyecto generado. Con esto ya podemos empezar a escribir código y demás. Pero ahora lo importante, a partir de aquí nosotros vamos a tener que configurar cómo traducir este código. Los navegadores no entienden TypeScript, los navegadores no entienden Sass, no entienden todos estos módulos y estos lenguajes. Tenemos que convertirlo a código estándar, a código de HTML, JavaScript y CSS. Entonces vamos a tener que crear un archivo de configuración de nuestro proyecto. Este archivo de configuración le va a ayudar a poder traducir todo este código en código estándar. Y este es el por qué hemos instalado esta herramienta llamada Webpack. Webpack se encarga de eso. Y esto lo utiliza también la herramienta Create React App, solo que te da todo configurado. En ese caso nosotros lo estamos escribiendo desde cero. Muy bien, entonces vamos a crear un archivo llamado webpack.config.js. Este es el archivo en donde nosotros vamos a decirle en dónde está nuestro código origen, cómo lo va a traducir y qué es lo que esperamos generar. Aquí nosotros le vamos a dar las órdenes de cómo va a generar todo. Entonces vamos a aquí exportar un objeto, ya que necesitamos configurarlo a través de un objeto. Y este objeto tiene algunas propiedades. Por ejemplo, tiene una entrada en donde nosotros le vamos a decir cuál es el archivo origen. En este caso, el archivo origen será nuestro archivo index.tsx. Entonces vamos a decirle dentro de la carpeta src, toma el archivo index.tsx. Luego, ¿en dónde vamos a querer colocar todo el código convertido? Bueno, vamos a escribir a través de una propiedad output y en un objeto en donde vamos a colocar todo el código convertido. Recuerda que index.tsx él toma tanto los componentes, los estilos y también nosotros vamos a decirle en dónde lo va a cargar. Pero a través de index.tsx nosotros vamos a poder arrancar toda la aplicación. Así que tan solo necesito llamar este archivo. Pero una vez convertido vamos a tener que colocarlo en otra carpeta. Entonces aquí voy a decirle la ruta de esa carpeta, el path. Entonces para utilizar esta ruta voy a utilizar un módulo de Node llamado path, que me brinda digamos ayudas para poder trabajar con los directorios. Vamos a requerirlo con path. Requiero el módulo path. Este es simplemente para trabajar con los directorios de nuevo. Ok, entonces con esto nosotros ahora desde esta propiedad path vamos a decirle a través del módulo path voy a utilizar su método llamado resolve. Este método resolve yo lo puedo utilizar para poder decirle en dónde está mi proyecto. Mi proyecto vamos a utilizar la propiedad llamada dirname y le voy a decir que todo mi proyecto lo va a colocar, todo el proyecto convertido lo va a colocar en otra carpeta llamada build. Es decir, una vez tome todo el código, lo va a convertir a código estándar y lo va a colocar dentro de una carpeta build, exactamente justo aquí adentro, en otra carpeta justo al lado de src. Ahora, en este caso va a funcionar, pero recuerda que todo el código de TypeScript tiene que ser convertido a JavaScript. ¿Cómo se va a llamar el archivo convertido? Entonces vamos a darle el nombre del archivo, file name. El nombre será bundle.js. Y con eso ya estamos traduciendo código. Adicionalmente, en mi proyecto yo voy a utilizar tanto sintaxis de JavaScript y TypeScript quizás. Entonces vamos a darle aquí una propiedad llamada resolve. Y aquí vamos a darle un objeto. Y a continuación vamos a escribir todas las extensiones que puedo utilizar en mi proyecto. O todas las extensiones que tengo planeado utilizar en mi proyecto. En mi proyecto voy a utilizar extensiones como .ts. Voy a utilizar extensiones como .tsx. Extensiones como .js. Como .jsx. Y también JSON. Es decir, que todas estas extensiones o estos tipos de archivos son los que voy a poder entender dentro de mi proyecto. Y a partir de aquí viene lo importante, la parte de module. Module sirve para nosotros decirle a Webpack cómo vamos a entender todo este código de TypeScript, cómo vamos a entender todo este código de Sass y demás. Entonces aquí nosotros vamos a tener que escribir algunas reglas. Esta propiedad rules es en realidad un arreglo en donde nosotros vamos a especificar todo lo que podemos entender. Por ejemplo, yo puedo entender en este caso, o quiero entender código de TSX. Entonces voy a decirle, testea todos los archivos, y aquí es donde vamos a utilizar una expresión regular, y le voy a decir, testea todos los archivos que terminen en .tsx. Si existen archivos que terminen con esa extensión, entonces trata de entenderlos a través de un loader. Este loader, justo que hemos instalado, se llama, en este caso vamos a verlo, Awesome TypeScript-Loader. Este es el módulo que nos ayuda a entender TypeScript. De hecho, aquí parece que se ha parado la consola. Esto pasa en Windows, a veces simplemente da un Enter y nuevamente se reanuda. Esto tan solo me ha pasado en Windows. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar ese nombre de ese loader. Awesome-TypeScript-Loader. Y a partir de aquí nosotros no solamente queremos entender TypeScript, también queremos entender, por ejemplo, esos archivos Sass. Entonces aquí vamos a crear otro objeto, una coma, y creamos otro objeto en donde vamos a decirle testea todos los archivos. De nuevo vamos a utilizar una expresión regular y vamos a decirle testea todos los archivos que terminen en .scss. Y aquí vamos a colocarle un símbolo de dólar para decirle que todos los archivos que terminen con esta extensión vamos a tratar de procesarlos utilizando los loaders.
¿Qué loaders tenemos hasta este momento? Tenemos, por ejemplo, este loader llamado CSS Loader y este otro llamado Sass Loader. Por aquí está. Muy bien, aquí está. Entonces vamos a utilizarlos. Voy a decirle, utiliza, para poder entender esto, vamos a colocar aquí un arreglo y vamos a decirle, utiliza el módulo llamado CSS Loader y también el módulo Sass Loader. Pero como en este caso yo quisiera que todo el código de CSS, digamos, sea luego pasado a un archivo propio, pues vamos a utilizar justo un módulo que habíamos instalado también llamado mini-css-extract-plugin. Entonces vamos a requerirlo, voy a decir requiero mini-css-extract-plugin. Aquí el propio Visual Studio Code también me ayuda con el autocompletado. Y vamos a guardarlo dentro de una constante llamada mini-css. Vamos a colocarlo bien, CSS Extract Plugin. Si has trabajado con Webpack antes, sabes que este módulo en realidad se llamaba antes Text Extract Plugin. Ahora lo han cambiado el nombre, o en las últimas versiones de Webpack 4 ya no se utiliza ese módulo, lo han reemplazado por este. Entonces este módulo lo único que hace es tomar todo nuestro código de Sass y una vez lo convierte, lo coloca en un archivo por separado, un archivo CSS. Entonces antes de procesarlo con todo esto voy a decirle que vamos a utilizar desde mini CSS Extract Plugin su loader. Y con esto ya está funcionando, o nuestro proyecto está entendiendo cómo traducir código de Sass. Y adicional al módulo de Sass, nosotros también vamos a querer empezar a entender HTML, es decir, poder copiar nuestro archivo de HTML al directorio llamado build, que recuerda que es el directorio que va a convertir todo el código o en donde estará todo el código convertido. Entonces también queremos que nuestro HTML se mueva a ese directorio. Para hacer eso, habíamos instalado otro plugin llamado HTML Webpack Plugin. De hecho, aquí ya he terminado con la instalación. Aquí vamos a buscarlo, HTML Webpack Plugin. Entonces vamos a requerirlo también. Voy a decir requiero el módulo llamado HTML-Webpack-Plugin. De hecho, si das un control y un espacio, esto debería autocompletarte, ya que por lo general Visual Studio te permite hacer eso. En todo caso, nosotros a través de este módulo simplemente podemos requerirlo y empezar a llamarlo de esa manera, HTML Webpack Plugin. Lo que hace este plugin de Webpack es poder ayudarnos a copiar un archivo de HTML a otro directorio. También nos permite generar archivos de HTML, pero hoy el día de hoy lo vamos a utilizar simplemente para copiarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que después de Module vamos a agregar otra sección llamada Plugins y en esta sección vamos a colocar un arreglo. Dentro de este arreglo vamos a decir New HTML Webpack Plugin y aquí adentro vamos a ejecutarlo, es decir, vamos a ejecutar esta función y aquí adentro vamos a pasarle un objeto y dentro de este objeto vamos a pasar una propiedad llamada template. Gracias a esta propiedad nosotros aquí vamos a decirle cuál es el archivo que va a tomar. Es decir, dentro de la carpeta src tiene que tomar el archivo index.html. src index.html. Y en este caso, con esta simple configuración, va a poder copiar el archivo de HTML a nuestro directorio en donde está todo el código convertido. Y con esto podríamos finalizar, pero nos falta una cosa. Este mini CSS Extract Plugin.loader también necesitamos decirle en dónde va a colocar el archivo o en todo caso con qué nombre lo va a colocar. Entonces vamos a agregar también aquí una coma y vamos a agregar otra configuración. Vamos a decir new mini CSS Extract Plugin y vamos a ejecutarlo. Y aquí adentro le vamos a decir con qué nombre va a colocar el código de, digamos, de Sass convertido a CSS. Es decir, una vez convierta todo el código de Sass, con qué nombre va a colocar el archivo convertido. Entonces el nombre del archivo se va a llamar style.css. Y con esto ya tenemos nuestro proyecto configurado. Una última cosa, simplemente para que nos ayude en el momento del desarrollo. Cuando estamos escribiendo una aplicación, sería bastante útil que nosotros podríamos debuguear, es decir, poder ver en dónde está la línea de código con el error. Como en este caso estamos traduciendo código de TypeScript y luego de JavaScript, vamos a tener que agregar una configuración que nos permita poder entender todo esto. Por suerte no es nada complicado, simplemente vamos a ir aquí en Rules y vamos a crear otro objeto. Y este objeto vamos a decirle aquí una propiedad llamada enforce. Esta propiedad nos permite poder decirle aquí un valor llamado pre y a continuación vamos a decirle qué archivos va a poder testear. En este caso yo quiero que testee todos los archivos que terminen en .js. Necesito que testee este archivo porque vamos a entenderlo a través de un loader que también he instalado. Este loader se llama, por aquí lo vamos a encontrar, Source Map Loader. Esto es simplemente para que cuando nosotros cometamos algún error utilizando TypeScript y queremos ir a la línea de código, pues nos va a decir en qué línea se ha cometido el error exactamente. Aquí vamos a decir source map-loader. Y para que esto funcione vamos a tener que agregar una opción más,
al final de plugins, luego de plugins, vamos a agregar una opción más llamada DevTool. Y vamos a decirle que utilice los source map. Muy bien, y con esto hemos finalizado nuestra configuración. Sé que ha sido bastante complicado si no conoces nada de Webpack, pero de nuevo, de manera resumida, tan solo estamos utilizando plugins, estamos diciéndole cuál es el archivo origen de mi aplicación, en dónde va a colocar todo el código, qué archivos puede entender, y le estamos diciendo cómo procesar esos archivos gracias a los loaders que hemos instalado. Y también algunos plugins que nos permiten completar la funcionalidad. Esto lo puedes entender mejor si estudias un poco más Webpack, pero Create Red App te lo da todo esto dado. En todo caso, aquí has aprendido un poco mejor cómo funciona Create Red App. En realidad, esa herramienta tiene muchas configuraciones, tiene incluso distintos archivos, pero al menos el día de hoy tenemos una configuración básica. Muy bien, entonces ahora ha llegado el momento de ejecutar nuestro código. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ir aquí en Package.json y aquí vamos a crear nuestros propios scripts. Cuando ejecutas Create Red App, como te había mostrado, nosotros ejecutamos un comando llamado npm start. Vamos a crear ese comando. Aquí vamos a quitar este test y vamos a crear ese comando start. ¿Qué es lo que hará este comando start? Bueno, va a ejecutar por mí webpack-dev-server. Este módulo lo hemos instalado. De hecho, aquí estamos viendo todas las dependencias que hemos instalado, las dependencias principales y las dependencias de desarrollo. Aquí está Webpack Dev Server, entonces ese es el módulo que vamos a ejecutar. Vamos a guardarlo. Vamos a ir de nuestra consola y vamos a tipear simplemente npm start. Y en este caso, si todo lo hemos escrito correctamente, pues no vamos a tener ningún error y se va a empezar un servidor. En este caso, tengo un error. Aquí me dice HTML Webpack plugin is not defined. Vamos a verlo. Vamos a ir aquí en webpack.config. Me he equivocado con el nombre. HTML Webpack plugin. Ok. Vamos a ir aquí. HTML Webpack plugin. ¿En qué línea? Vamos a ver en cuál es el error. En la línea config 36. Vamos a ver. 36. Claro. Aquí lo he colocado todo en mayúscula. Vamos a colocar HTML de esta manera. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo otra vez. npm start. Y si no tenemos otro error, pues vamos a poder ver el servidor de desarrollo. Y aquí parece que tengo otro error. Me dice una configuración de objeto inválido. Webpack ha sido inicializado con una configuración que no coincide. No tiene una propiedad llamada resolver. Creo que esto es para las extensiones. Claro, no se llama resolve, se llama simplemente resolve. Vamos a guardarlo y vamos a volver a ejecutarlo. Muy bien, vamos a dar npm start una vez más para ver cuáles son los errores que puedo tener. Muy bien, vamos a esperar unos segundos. Y ok, hasta ese momento ya no tengo ningún error. De hecho, los errores que había cometido son bastante tontos, tan solo era con el nombre. Muy bien, a partir de aquí observa que tenemos unas cuantas salidas. Me dice, el proyecto está ejecutándose en el localhost 8080. Vamos a ir allí, vamos a abrir un navegador, vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a ir a localhost 2.8080. Damos un enter. Y en este caso, en Windows siempre se me traba la consola. Simplemente vamos a dar un enter. Y como ves, ahora desde nuestra aplicación nosotros estamos viendo en realidad una pantalla en blanco porque aún no tenemos nada. Pero para ir viendo algo vamos a ir aquí en index.html y vamos a crear una estructura básica de HTML5. Aquí adentro de este HTML5 nosotros vamos a colocar, por ejemplo, en dónde vamos a cargar nuestro componente principal de nuestra aplicación. Primero vamos a colocarle un título, vamos a colocarle aquí React.ts o algo por el estilo, vamos a colocarle React.ts app. Y en el body vamos a crear un div en donde vamos a cargar nuestro componente. En este caso voy a crear un div con un ID app. Ahora, nosotros para poder ver un H1 creado con React o un Hello World creado con React, vamos a cerrar estos archivos y vamos a entrar en index.tsx. A partir de aquí voy a importar los módulos de React. Por ejemplo, voy a importar React DOM. Primero voy a decir, quiero importar todo como React desde el módulo llamado React. También quiero importar, por ejemplo, todo desde React DOM, desde la biblioteca llamada React-DOM. Y con esto, a partir de aquí, nosotros podemos empezar a utilizarlo para poder empezar a crear nuestro primer componente inicial. Por ejemplo, vamos a decirle react-dom.render. Y a partir de aquí, nosotros vamos a darle el componente que queremos pintar. Por ejemplo, un H1. Vamos a querer pintar un H1. Y vamos a decirle en dónde lo va a colocar. Vamos a crear aquí arriba una constante llamada app, que simplemente va a seleccionar digamos este ID de aquí, en donde lo va a montar. Vamos a decirle document.getElementById y vamos a darle el nombre del ID, app en este caso, para que seleccione este app de aquí. Y este app es el que le vamos a pasar en donde va a ir montado mi componente inicial. Por ahora simplemente vamos a colocar un Hello World. Vamos a guardarlo.
Vamos a ir en nuestra consola para ver si todo está funcionando. Aquí me dice que se está compilando. En mi caso está algo lento todo esto porque estoy grabando y estoy editando. Esto es más complicado para mí. React DOM, vamos a ver cuál es el problema. React DOM. Me está diciendo aquí, no se puede encontrar el nombre de React DOM. Ah, claro, lo he colocado con M mayúscula. De esta manera. Tiene que ser escrito tal cual, obviamente. Vamos a ver cuál es el asunto ahora. Vamos a ver si todo funciona. Fallado el compilar. Vamos a ver cuál es el problema ahora. Me dice, tú necesitas un loader apropiado para manejar ese tipo de archivo. En este caso estamos dentro de un index.tsx y todo debería poder ser interpretado. Pero este React DOM no lo está entendiendo. Vamos a ver cuál es el problema. Quizás en webpack.config no lo he escrito bien. .tsx, aquí está. .tsx. Claro. Hasta este momento nosotros tenemos todo configurado, pero nos falta algo. TypeScript tiene algunas reglas. TypeScript tiene, por ejemplo, la capacidad de poder interpretar código de servidor de JavaScript, código del frontend de JavaScript y poder convertir el código para distintas versiones versiones de JavaScript, como ECMAScript 5 y tal. En este caso también tenemos que configurar TypeScript. Y no es nada complicado, de hecho, porque nosotros podemos hacerlo simplemente ejecutando desde consola un comando. Vamos a cancelar nuestro proyecto por ahora. Vamos a limpiar todo con clear o CLS. Y vamos a instalar TypeScript, pero de manera global. Vamos a decir npm i-g y vamos a decir TypeScript. Y vamos a dar un Enter. ¿Qué es lo que hará esto? Esto lo que hará es ir a internet y descargarnos TypeScript. Y como ves en mi caso, como ya lo tengo instalado, esto ha demorado muy poco. Muy bien, si no lo tienes instalado, esto va a tomar unos minutos más. ¿Qué es lo que nos permite eso? Tan solo tener ahora un comando disponible en nuestro computador llamado tsc. Puedes comprobarlo, tsc y das un Enter. Y como ves te brinda ayuda, es decir, tienes un comando nuevo. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando tsc es el compilador de TypeScript, es el programa que convierte código de TypeScript a JavaScript. Pero en este caso lo vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto react-ts-app para generar un archivo de configuración de TypeScript. Vamos a generar tsc-init y damos un Enter. Con esto, observa que dentro de nuestro proyecto ha aparecido un archivo llamado tsconfig.json. Que no es más que un archivo que define cómo queremos que trabaje TypeScript. Aquí le vamos a decir qué queremos que haga TypeScript. Por ejemplo, el target, digamos a qué versión de JavaScript lo va a convertir, a ECMAScript 5. Luego también podríamos decirle, quiero que entiendas JSX. Bueno, aquí le voy a dar esa configuración, porque en estos momentos observo que me está dando un problema. Me está diciendo que no puede entender esto, porque me faltaba esta configuración. Entonces aquí voy a descomentar esto de aquí. Voy a descomentar esta JSX y voy a decirle que entienda el JSX de React. Y con esto funciona. También podemos darle otras configuraciones más. Por ejemplo, vamos a decirle por aquí el source map en true para también tener esa ayuda que te había comentado. Vamos a colocar también una propiedad llamada outIr. Vamos a descomentarla. El outIr es en donde va a colocar todo el código convertido de TypeScript. Y como te había dicho, vamos a crear una carpeta llamada build. Esto también Webpack lo hace, pero aquí también nos serviría bastante colocar la misma ruta. Muy bien, entonces aquí le estoy diciendo que todo el código final estará dentro de una carpeta build. Adicional a esto, también quisiera remover los comentarios cuando, por ejemplo, todo el código esté generado. Entonces le voy a decir remove comments true. Y luego podríamos ser mucho más explícito. Por ejemplo, podríamos decirle que no quiero ningún tipo de dato que sea de tipo any por defecto. Entonces aquí le decimos el tipo any que no sea implícito. A partir de aquí nosotros podemos ir investigando muchas más propiedades y con eso creo que hemos finalizado. Entonces solo voy a agregar una cosa más. Vamos a ir al final de todo el objeto, ya que recuerda que esto es un objeto. Y esas es las opciones del compilador, pero adicional a las opciones del compilador, voy a agregar esta opción de include. Include es simplemente para decirle cuáles son los archivos que él va a vigilar. Los archivos que tiene que vigilar son tan solo los archivos que están dentro de src, no dentro de Node Modules, ni siquiera dentro de otra carpeta, tan solo dentro de src. Entonces aquí le vamos a decir, dentro de la carpeta de src, vamos a colocar un punto y un slash dentro de la carpeta de src, vigila todos los archivos de esta manera. Obviamente va a vigilar por todos los archivos de TypeScript. Y muy bien, y con eso tenemos nuestra configuración. Vamos a intentar nuevamente ejecutar nuestro proyecto. npm start nuevamente. La diferencia es que ahora en nuestro proyecto tenemos un archivo de tsconfig.json y ahora yo creo que ya podría entender cómo funciona este index.tsx. Vamos a ver si no nos da ningún problema ni nada de eso. Como ves, no tenemos ningún error. Vamos a ir a nuestra aplicación, refrescamos en el localhost 8080, ya que este es el servidor. Vamos a dar un enter porque, como te había comentado, de vez en cuando esto se queda allí, no avanza.
revisando por un proceso separado. Y como ves, ahora vemos el Hello World. Este Hello World es un Hello World utilizando simplemente un TSX. Aún no estamos utilizando ninguna propiedad de TypeScript. Pero es aquí donde vamos a empezar a crear nuestra aplicación. Muy bien, a partir de aquí, como hemos configurado nuestro proyecto desde cero y también te he mostrado cómo crear un proyecto con Create y React App, tienes la opción de utilizar ambos aspectos. Depende de tu proyecto en realidad, depende de lo que necesites. A partir de aquí, creo que hemos llegado al mismo punto. Entonces, en la siguiente sección vamos a empezar a crear nuestro proyecto completamente desde cero. Vamos a empezar a crear componentes de TSX, vamos a utilizar los tipos de datos que nos brinda TypeScript y vamos a terminar con nuestra aplicación. Muy bien, hasta ahora ya tenemos todo nuestro proyecto configurado, así que vamos a enfocarnos en crear la aplicación que te había mostrado. Vamos a empezar a ir a nuestro componente llamado app.tsx y aquí es donde vamos a crear nuestro primer componente que vamos a poder utilizar. Para poder crearlo vamos a tener que importar las funcionalidades de React, entonces voy a decir voy a importar todo desde React, desde la biblioteca de React, voy a importar la biblioteca y voy a poder generar un componente. Vamos a crear una clase llamada app, esa clase app extiende desde React, desde su componente obviamente para poder crear uno y vamos a extender esta clase. Vamos a colocar aquí por ejemplo su típico método render que nos permite retornar un elemento para poder pintarlo en pantalla y este método render necesita retornar aquí un elemento, entonces voy a decirle return y aquí adentro vamos a pintar por ahora un simple h1 que diga simplemente hello. Muy bien, entonces con esto vamos a guardarlo y vamos a tratar de exportarlo. Para exportarlo simplemente vamos a decir aquí export class app extends react component. Muy bien, ahora para utilizarlo vamos a ir aquí en nuestro archivo principal index.tsx y vamos a importarlo. Vamos a decir aquí voy a importar algo desde y aquí voy a decirle desde dónde lo voy a importar. Voy a decirle desde la carpeta components. Desde la carpeta components voy a importar app.tsx. Y una vez estoy importando esto, lo que quiero es empezar a traerme digamos todo el componente que es mi componente app. Otra forma de también poder hacer esto es creando componentes funcionales y demás. Pero el día de hoy voy a utilizar el enfoque más sencillo porque esta es la manera en la que nosotros podemos empezar a entender de forma mucho más simple todo esto de React y TypeScript. Muy bien, entonces aquí tengo el componente y en lugar de colocar este h1 aquí voy a reemplazarlo por mi componente app de esta manera. Ahora, mi componente app puede tener propiedades y demás. Por ejemplo, yo quisiera colocarle aquí un hello o un título basado en una propiedad que le pase. Por ejemplo, aquí yo quisiera colocar un título que viene desde las propiedades. Entonces podría decir this.props.title. Ahora, ¿yo cómo podría pasarle esto? Bueno, simplemente voy a decirle desde el otro componente, el título es igual a, por ejemplo, react.ts. De esta manera, vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y en este caso deberíamos ver los cambios. Si en nuestro caso vemos, por ejemplo, que nosotros no podemos importar un archivo y demás, como es en mi caso, aquí me dice la ruta de la importación con una extensión TSX no ha podido ser, utiliza components app. Ok, entonces no es necesario que le coloquemos el punto .tsx porque recuerda que en Webpack le habíamos colocado ese resolve. Entonces en este caso simplemente llamándolo de esta manera, él convierte el código y en nuestro proyecto pues vamos a ver el cambio, vamos a tratar de ver si lo ha compilado. Muy bien, aquí esperando hasta que el bundle sea finalizado. Vamos a ver si esto lo compila correctamente. En mi caso está demorando bastante, esto no debería demorar tanto, ya que al final esto es tan solo conversión de código. Aquí ha fallado, aquí me dice la propiedad title no existe, vamos a ver por qué. Aquí está la propiedad title de app, this.props.title. Esto debería funcionar. Vamos a ver cuál es el problema. No es asignable a un tipo... claro, en estos momentos... Por defecto, como te había mencionado al momento de configurar TypeScript, nosotros le habíamos agregado una propiedad a las opciones del compilador en donde nosotros le habíamos dicho que no queremos tener implícitamente ningún tipo de datos de manera any, es decir, nosotros tenemos que especificar los tipos de datos. Esa fue la configuración que le había dado. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí en app y tratar de definir tanto el estado y las propiedades o los tipos de datos del estado y las propiedades de mi componente. Es decir, yo puedo definir cuáles serán los tipos de datos que voy a poder manejar dentro de mi componente. Para eso vamos a escribir aquí un tipo de dato para este componente. Le voy a decir any para el primer dato y any para el segundo. Esto quiere decir que le estoy diciendo, vamos a colocar un tipo de dato any para las propiedades y un tipo de dato any para el estado. Luego puedo crear o puedo ser mucho más específico, pero por ahora al menos vamos a colocarle eso. Muy bien, aquí ha compilado satisfactoriamente, vamos a nuestro proyecto y ahora sí estamos viendo React.ts. Ok. Esto nos sirve, pero necesitamos especificar algo un poco más interesante. Por ejemplo,
Nosotros en lugar de simplemente colocarle any, nosotros podemos darle una interfaz o podemos crear nuestra propia interfaz, especificando cuáles son las propiedades. Vamos a crear aquí una interfaz y vamos a decir, voy a crear una interfaz para mis propiedades. Por lo general vamos a ver bastante típico, bastante común, que le colocan el nombre i de interfaz y luego el nombre. Por ejemplo, aquí estoy creando una interfaz para propiedades. ¿Y qué es lo que hará esto? Bueno, voy a definir qué propiedades va a recibir mi componente. Mi componente, por ejemplo, va a recibir una propiedad llamada title, que será de tipo string. Y ahora voy a utilizar esta interfaz. Voy a decirle que mi componente va a utilizar la interfaz llamada iProps. En otras palabras, aquí estoy dándole más información a mi componente. Le estoy diciendo, este componente necesita una propiedad llamada title, que será de tipo string. Entonces, por ejemplo, si ahora yo le quito esto de aquí, por ejemplo, vamos a quitarle el title de esta manera. Si yo guardo y voy aquí a la consola, esto me va a dar un error porque, como te había mostrado incluso al inicio de la instalación con Create Red App, aquí me está diciendo, el título es requerido o el título está faltando dentro del objeto. Muy bien, entonces vamos a ser más específicos, vamos a pasarle el título. El título y vamos a decirle readTS nuevamente. Vamos a guardarlo. Y con esto va a compilar nuevamente, pero ya no nos va a mostrar ese error porque le estoy pasando esa propiedad. Y no solamente funciona para las propiedades, también funciona para el estado, por ejemplo. En este caso mi aplicación será una aplicación de tareas, entonces todas las tareas estarán almacenadas en el estado. Entonces voy a crear una interfaz justo para el estado, voy a decir interface, una interfaz para el estado. Y aquí voy a decirle qué propiedades tendrá mi estado. Bueno, va a tener una propiedad llamada tareas, que será un arreglo, de esta manera. Muy bien, entonces aquí le voy a decir, mi componente tendrá esta interfaz para el estado. Es decir, mi componente en el estado tendrá esta propiedad llamada tareas. Entonces luego, por ejemplo, si yo escribo aquí un constructor, que es el método que arranca el componente, aquí voy a decir this.state y si yo se lo paso tal cual, aquí esto me va a dar un error. De hecho, podría guardarlo porque en estos momentos le he especificado que necesito esta propiedad llamada task. Ahora, adicional a todo esto, en mi caso, tan solamente porque estoy grabando, el autocompletado no me está funcionando aquí en Visual Studio Code. Voy a ver si puedo arreglarlo y volvemos en un segundo. Muy bien, lo que he hecho es simplemente reiniciar el editor. Lo he cerrado y lo he vuelto a abrir, así de sencillo. Y ahora sí me está mostrando el autocompletado y los errores, esto de TypeScript. Muy bien, lo que me está dando aquí es un error, como te había mencionado, porque el estado requiere una propiedad llamada tareas. De hecho, aquí también puedes leerlo. Me dice la propiedad tareas está siendo requerida o no la vemos. Entonces lo que queremos hacer aquí es especificar eso. Vamos a decirle task es un arreglo. Y al guardarlo con esto debería ir el error, pero también nos falta algo. Siempre antes del estado necesitamos también llamar un método llamado super que hereda todas las propiedades. Entonces vamos a decirle aquí super y lo ejecutamos. Y ahora tenemos otro error, que nos está pidiendo un argumento llamado props. Este argumento props viene desde el constructor, entonces también podemos pasárselo. Y ahora tenemos otro error más. Las propiedades. El parámetro props tiene un tipo any implícitamente. Esto en este caso es por la configuración que le he dado desde tsconfig.json. También podría simplemente volverlo a comentar, es decir, colocar el comentario de aquí y volverlo a ejecutar. Pero en mi caso voy a dejarlo de tal manera porque de esta manera vamos a estar utilizando TypeScript de una manera bastante requerida, es decir, necesitamos colocar los tipos de datos. Entonces, ¿de qué tipo de datos serán las propiedades? Las propiedades que tenemos aquí, justo la interfaz que he definido. Entonces aquí le voy a decir, las propiedades serán de tipo iProps, interfaz de las propiedades. Y con esto se va el error. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación. Aquí estaba viendo cómo integrarlo, vamos a ir aquí, readTS. Entonces con esto tenemos nuestra aplicación, hasta ese momento está funcionando. Lo importante es empezar a estilizar nuestra aplicación. Vamos a tratar de agregar aquí una navegación y luego vamos a empezar a agregar nuestras tareas y demás. Vamos a crear aquí un div que será el contenedor de toda mi aplicación, es decir, dentro del div vamos a colocar todo y dentro del div voy a colocar una navegación. Ahora, para no estilizar todo desde cero voy a utilizar un framework de CSS. Este framework es bootstrap.com, así que vamos a ir a getbootstrap.com. Y desde allí voy a traerme una CDN de Bootstrap para poder estilizar mi aplicación de una manera súper sencilla. Vamos a copiar todo esto, es decir, la CDN de Bootstrap, también lo seleccionas y lo copias. Vamos a ir en el HTML y debajo del título vamos a pegarlo, simplemente. Muy bien, con esto ya tenemos Bootstrap de esta manera tan sencilla. También podría instalarlo a través de NPM, pero creo que con esto será suficiente. Como ves aquí la tipografía ha cambiado porque ahora ha reconocido Bootstrap. Bootstrap tiene una tipografía por defecto.
Ok, entonces como ya tengo Bootstrap, vamos a empezar a utilizarlo. Voy a decir aquí desde div, voy a crear una etiqueta nav. Esta etiqueta nav tendrá una clase de Bootstrap, que aquí en React utilizamos class name. Entonces vamos a utilizar la clase de Bootstrap llamada navbar light. Y vamos a tratar de darle también un background light, es decir, un background de color, digamos, bastante claro. Y aquí vamos a colocarle una etiqueta A, y dentro de la etiqueta A vamos a colocarle un navbar branch, que es simplemente para poder colocar una especie de título o marca. Luego vamos a colocar un href. El href es hacia dónde vamos a redireccionar nuestra aplicación. Voy a decirle que redireccione al inicio. Y aquí vamos a colocar el título que estamos heredando, this.props.title. O bueno, en mi caso tengo un problema aquí que le he colocado href, aquí es class name. Es por eso que aquí me está dando un error, porque estaba repitiendo el elemento. Muy bien, con esto podría funcionar, pero aquí también me estoy olvidando de algo. Al momento de ejecutar mi código, yo no le estoy dando, por ejemplo, en qué entorno estoy ejecutándolo. Si estoy en desarrollo, en producción. Vamos a cancelar aquí la consola un momento, con control C, vamos a darle que sí. Y vamos a ir aquí en nuestro código de package.json y al webpack dev server vamos a agregar una opción más, -d. Esta opción -d quiere decir que nosotros estamos ejecutando este servidor de desarrollo en modo de desarrollo, es decir, estamos en modo de poder mejorar cosas o cambiar cosas. Vamos a darle npm star una vez más para ver que todo eso funcione. Y ahora ya no tengo todos estos mensajes de advertencias. Muy bien, entonces como está funcionando, pues vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ir aquí en nuestro directorio de localhost 8080. Y aquí está nuestra navegación. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra navegación, esto está funcionando. Cada vez que damos un clic nos redirecciona al inicio. Ok, lo que vamos a hacer ahora es empezar a crear nuestras tareas o empezar a crear un formulario. Para no escribirlo aquí debajo voy a crear un componente por separado. Así que vamos a ir en la carpeta components y vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a llamar, por ejemplo, task, mayúsculas ya que estamos creando un componente, taskform.tsx. Y adentro de taskform vamos a tener que crear una clase de React. Así que vamos a tener que crear una clase llamada taskform, por ejemplo. Y vamos a tener que extenderla, así que vamos a tener que traer React. Vamos a importar todos los elementos desde React, desde la biblioteca React. Y a partir de aquí vamos a utilizar tan solo su propiedad de component. Ahora sí estoy obteniendo el autocompletado. Con esto estoy creando un componente y si nosotros queremos especificar el estado de las propiedades, recuerda que aquí colocamos any para las propiedades y any para especificar el estado, los tipos de datos del estado. Ahora, con esto podemos empezar a especificar, por ejemplo, qué es lo que queremos colocar aquí adentro. Por ejemplo, vamos a ejecutar el método render, que retorna un elemento HTML, y adentro nosotros podemos pintar, por ejemplo, un div o algo. En este caso voy a pintar una tarjeta, es decir, voy a colocar un div, y a este div vamos a colocarle un class name llamado card, y a continuación card body. Este es simplemente para colocar un recuadro en donde vamos a colocar adentro un formulario. Entonces aquí voy a colocar una etiqueta form. Esta etiqueta form, al momento de ejecutarse, voy a manejarlo con una función. Entonces voy a crear también esa función. Vamos a crear aquí una función llamada, por ejemplo, handle a new task, por ejemplo, o handle new task, manejando una nueva tarea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando ejecuto este formulario de aquí, quiero ejecutar esa función. Pero lo voy a ejecutar tan solo en su evento onSubmit. Entonces voy a decirle onSubmit, ejecútelo tan solo en este evento. Ahora, para no tratar de vincularlo, pues voy a decir, cuando se ejecute voy a recibir un evento y voy a utilizar una función flecha. Y aquí voy a decirle, voy a utilizar this.handleNewTask. Entonces, cuando nosotros demos en el botón de enviar este formulario, se va a ejecutar esta función. Así de sencillo. A partir de aquí nosotros podemos ser mucho más específicos. Por ejemplo, este handleNewTask tenemos que ejecutarlo para que pueda funcionar. No solamente esto, si nosotros queremos manejar, por ejemplo, los datos, podemos manejar la información del propio evento. Pero antes de continuar con todo esto, vamos a probarlo con algún campo. Entonces vamos a crear aquí dentro del form un input de tipo texto. Y a continuación vamos a colocarle una clase, por ejemplo, de Bootstrap llamada form-control. Y con esto ya podemos ver algo por pantalla. Pero vamos a agregar también un placeholder que diga, por ejemplo, el título de la tarea o algo por el estilo. Vamos a colocarle título. Task title, por ejemplo, vamos a colocarle. Ok, vamos a guardarlo y vamos a ver si podemos ver todo esto por pantalla. Necesitamos exportarlo. Entonces, para exportarlo, simplemente podría agregar aquí al último, export default. Vamos a escribirlo bien, export default, task form. Ok, vamos a guardarlo y ahora sí vamos a ir en app.tsx y vamos a importarlo. Vamos a decir, voy a importar algo desde el archivo, desde la carpeta. Bueno, estoy justo dentro de la carpeta components, así que voy a importar directamente task form. Desde task form quiero tan solo todo el componente. Entonces en este caso voy a decirle importa task form.
Ahora para utilizarlo simplemente vamos a ir aquí debajo de la navegación y vamos a crear ese componente. Pero como quisiera que esté centrado y todo aquello, esté un poco mejor estilizado, pues voy a crear aquí debajo del nav un container, un div con una clase container, y adentro voy a agregar una fila de Bootstrap. Y adentro voy a colocar simplemente el formulario, pero para que no ocupe todo el ancho voy a colocarle un call md de 4, por ejemplo. Y ahora sí, aquí adentro vamos a colocar el componente llamado task form. De hecho aquí me da el autocompletado. Muy bien, vamos a guardarlo. Si quiero formatear el documento, puedes empezar a presionar Ctrl-Shift-I o dependiendo de en qué sistema operativo estés. También puedes presionar Ctrl-Shift-P y escribir format, dar formato al documento y das un enter. Y con eso también lo ordenas. Muy bien, vamos a guardarlo. Vamos a ir en nuestro código, en nuestra aplicación. Y aquí está nuestro componente formulario, el task form. Ahora lo importante es también agregar un espaciado y luego cómo va a escribir el usuario estos datos, cómo lo va a poder agregar. Entonces vamos a agregar también otros campos. Primero vamos a agregar aquí un espaciado, un padding de 4 para que no esté tan pegado a la navegación. Y en cuanto al formulario vamos a agregar aquí otro input. Y en este caso, como las descripciones de una tarea por lo general lleva bastantes letras, pues vamos a colocar un text area en lugar de un input. Entonces vamos a escribir aquí un text area y vamos a quitarle el name por ahora. El ID no lo necesito ya que estamos utilizando React. Las columnas y las filas tampoco lo necesitamos. En este caso me está dando un error porque por lo general React no lo maneja a través de un, digamos, de un atributo HTML, sino a través de un objeto y aquí adentro le damos un número, por ejemplo. Entonces de esta manera es como lo maneja React. Entonces en este caso no vamos a darle tampoco estos atributos, no lo necesitamos, lo único que necesitamos es estilizarlo y luego manejar qué es lo que el usuario está escribiendo adentro. Entonces por ahora vamos a agregar una clase llamada formControl, un placeholder que por ejemplo diga task description o algo por el estilo. Vamos a escribir task description. Y para que esto podamos entenderlo un poco mejor luego, vamos a darle un espaciado de esta manera. Por lo general es bastante común ver este tipo de indentación en React. De esta manera nosotros podemos agregar más atributos y demás. En este caso voy a darle la misma indentación. Y si quieres empezar a, digamos, a formatearlo de nuevo, Ctrl-Shift-P, Format, aquí está la opción, dar formato al documento. Muy bien. Entonces de esta manera estaría quedando. Lo importante es capturar los datos del input y del text area, ya que el input es para el título de la tarea y el text area es para la descripción de la tarea. ¿Cómo lo vamos a capturar? De nuevo con este evento en este evento handle new task, por ejemplo. Vamos a crear aquí un botón que ejecute ese evento. Entonces vamos a crear un botón de tipo submit y a este botón vamos a colocarle un texto. En este caso vamos a colocar el texto save. Para que esto funcione vamos a colocar después de submit tan solo una clase para estilizarlo. Y vamos a decirle btn-primary. Y a continuación btn-block para que ocupe todo el ancho. Muy bien. Entonces con esto tan solo lo estoy estilizando. Pero como es un tipo submit, él puede ejecutar todo el evento del formulario. Muy bien, vamos a probarlo. Por ahora simplemente voy a escribir un console log que diga guardando. Vamos a guardarlo. Y vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación. Aquí está nuestro formulario. No lo sé nada bien. Vamos a abrir la consola simplemente de nuestro navegador. Bueno, vamos a Ctrl-Shift-J y aquí tenemos la consola. Vamos a tipear algo, por ejemplo, bueno, en este caso no estoy capturando lo que estoy tipeando, así que simplemente vamos a dar en Save. Y como ves se reinicia el navegador, porque por defecto eso es lo que hacen los formularios, reiniciar todo el evento. Entonces yo voy a capturar el evento del onSubmit y se lo voy a pasar a esta función, tal cual, de esta manera. Ahora, aquí me está dando un error, me está diciendo no se esperaban argumentos. Entonces lo que voy a hacer aquí es decirle, este handle new task esperaba un evento. Y ahora me está dando un error. No debería darle un tipo any implícito. Debería especificar qué tipo de datos es este evento. Entonces, ¿de qué tipo de dato es? No es un string, no es un número. Yo puedo especificar que es un tipo de dato que hace referencia a un evento HTML. Bueno, en este caso estamos trabajando con React, entonces voy a decirle dos puntos. Desde React vamos a utilizar un form event. Este form event es simplemente para decirle este atributo e o este atributo de evento es de tipo de dato un evento de React, pero este evento viene desde un elemento formulario. Entonces aquí voy a decirle es de un HTML form element. En otras palabras, le estoy diciendo que el evento que estoy recibiendo viene desde un formulario. Entonces ahora él sabe cómo poder autocompletarlo. Por ejemplo, puedo decir punto, y como ves me está dando autocompletado o me está dando mucha más información de qué puedo utilizar, ya que él sabe que es un evento de un formulario. Entonces yo puedo decir prevent default. Y de esta manera cancelo el evento del formulario por defecto. Luego también podría escribir nuevamente el console log que diga, por ejemplo, guardando. Y ahora sí lo veríamos. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo.
Vamos a ir a nuestra aplicación, damos en Save. Y como ves, vamos guardando. Ya no se reinicia el navegador. Estamos cancelando el evento por defecto. Muy bien. Ahora no se ve nada bien estos inputs. Vamos a agregarlos dentro de una clase form_control. Vamos a cortarlos. Voy a agregar una clase llamada form_group. El form_group lo separa de otros inputs. Le agrego un espaciado. Lo mismo para el text area. Vamos a cortarlo y vamos a agregarlo dentro de un form_group. Form_group. Y vamos a colocarlo adentro. Vamos a pegarlo tan solamente. Y vamos a formatear nuestro código. Format document. Vamos a escribir format document. Ok, con esto ya tenemos nuestro formulario. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a ir en nuestro proyecto. Y ahora sí, está un poco más ordenado. Ok, con esto ya estoy obteniendo el evento del formulario. Pero yo quisiera obtener los datos. ¿Cómo puedo capturar los datos? Vamos a empezar a capturarlos desde el estado de nuestro componente taskForm. Es decir, desde este componente vamos a definir el estado. Para definir el estado vamos a crear aquí un constructor. Y en el constructor vamos a tratar de definir primero nuestra herencia de super de las propiedades. En este caso vamos a decirle voy a heredar las propiedades. Y en este caso también estamos obteniendo el mismo problema. Entonces voy a especificar una interfaz para definir mis propiedades. Voy a decir aquí interface. Vamos a llamarle a esta interfaz iTask. Vamos a colocarle un nombre más explícito. taskFormProps. Propiedades del formulario de tareas, por ejemplo. Suena bastante complicado, pero en realidad tan solo voy a definir qué propiedades puede recibir este componente. Entonces, ¿qué propiedades vamos a recibir? En este caso necesito tan solo algo bastante básico, como por ejemplo un título, por ejemplo una descripción, un ID, y también voy a agregar una propiedad de true o false, por ejemplo. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es empezar a definir por aparte este modelo llamado tarea, para poder reutilizarlo luego. Sé que en estos momentos no parece algo bastante claro, pero vamos a crear aquí dentro de Components un archivo nuevo llamado task.ts. Este task.ts tendrá tan solamente el código de las tareas, es decir, vamos a crear una interfaz que vamos a exportar, es decir, export interface, y aquí vamos a crear una interfaz para nuestras tareas. Las tareas que vamos a utilizar en nuestra aplicación. ¿Cómo van a lucir nuestras tareas? Bueno, mis tareas tendrán un ID, que serán de tipo number, por ejemplo. O también tendrán un título, que será de tipo string. Mis tareas tendrán, por ejemplo, una descripción, que también será de tipo string. Y también tendrá una propiedad llamada completado, que será en este caso, vamos a colocarlo bien, completed, que será de tipo booleano, ya que podría cambiarlo de verdadero o falso. Entonces de esta manera estoy dando más información. Vamos a guardarlo y vamos a reutilizar este modelo. Voy a importarlo desde aquí, de taskForm, y voy a decir, voy a importar algo desde ./task. De esta manera estoy importando el archivo de TypeScript. Y aquí tan solo quiero importar la interfaz iTask. ¿Por qué he importado esta interfaz? Porque ahora le voy a decir, este iTask form, que es digamos las propiedades de mi componente, voy a utilizarlo empezando a describir, por ejemplo, qué es lo que puedo recibir desde fuera. Por ahora lo único que voy a describir es cómo vamos a guardar los datos. Y para guardar los datos no tenemos que guardarlos aquí adentro, tenemos que guardarlos desde app. Recuerda que aquí están nuestros arreglos de tarea, aquí están nuestros arreglos de tareas. Entonces desde aquí yo puedo guardar, o desde aquí tendría que guardar. Entonces aquí voy a crear un método que se encargue de agregar una nueva tarea a este arreglo de aquí. Para hacerlo de una manera bastante sencilla, vamos a tener que crear un método y lo vamos a pasar a este taskForm. A este método vamos a llamarlo add a new task, agregar una nueva tarea. ¿Qué es lo que recibe este add a new task? Recibe como parámetro una nueva tarea que agregar. Y aquí es donde vamos a volver a utilizar lo que ya hemos creado, esta interfaz. Es decir, lo que va a recibir aquí este método es una propiedad de tipo tarea. Entonces vamos a importar desde aquí justamente, vamos a importar algo desde task.ts, vamos a importar su interfaz llamada iTask. Y lo que voy a decirle es que esa tarea que estoy recibiendo en esta función es de tipo iTask. Muy bien, y con esto ya estoy especificándole. Ahora lo que puedo hacer es simplemente empezar a actualizar mi componente, es decir, empezar a agregar esa tarea que estoy recibiendo al arreglo. Vamos a hacerlo simplemente diciéndole aquí this.setState y adentro voy a darle la propiedad que quiero actualizar. Por ejemplo, voy a decirle, vas a actualizar las tareas y vamos a tratar de unirlo simplemente. Voy a decir, desde el estado this.state.task voy a tratar de unirlo con la nueva tarea que estoy recibiendo. Y aquí tengo un error, vamos a ver cuál es el error. No se puede asignar un argumento de tipo task al parámetro de tipo iState.
En estos momentos, si vemos site_state, vamos a ver cuál es lo que le hemos dado. Tenemos una tarea, pero es un arreglo. Es un arreglo vacío, es un arreglo de cualquier tipo de dato en realidad. Entonces yo quisiera especificar que este arreglo será de tipo tareas. Entonces voy a decirle, las tareas de mi aplicación es un arreglo, pero es un arreglo que contiene múltiples tareas. Entonces aquí nuevamente voy a utilizar iTask. De esta manera le estoy diciendo, mi aplicación tiene una propiedad llamada tareas en el estado. Y esas tareas lo que hacen es tan solo almacenar arreglos que a su vez adentro tienen tareas. Y es por eso que aquí estoy siendo más explícito y ya no me da ese error. Ok, a partir de aquí nosotros podemos actualizar de una manera bastante sencilla. Pero ¿cómo vamos a poder recibir este dato? Bueno, voy a tener que pasarle esta función al componente que tiene que utilizarlo. En este caso, task_form. Entonces vamos a pasarlo. Simplemente le voy a decir aquí, add a new task. Vamos a escribirlo tal cual para no tener ningún problema. Y el valor que le voy a pasar es tan solo this.add a new task. De esta manera. Con esto ya le estoy pasando el valor. Entonces ahora el formulario lo puede empezar a utilizar. Es decir, task_form. Vamos a decirle aquí, en lugar de guardarlo, lo que vamos a hacer es tratar de utilizar desde this.props. Y como ves no me está dando el autocompletado. No estoy viendo esa función que estoy recibiendo en las propiedades. Puede especificarlo también. Porque aquí props me está diciendo... props tiene un tipo de dato implícitamente any, es decir, estamos definiéndolo como any, pero nosotros le estamos pasando a task_form una función. En este caso ya no es una propiedad, no es un string, no es un número, es una función. Entonces, ¿cómo declaramos una función? Bueno, vamos a ir aquí debajo en iTask_form_props y vamos a decirle, voy a recibir una propiedad llamada add a new task, y esta propiedad es en realidad una función que no devuelve nada en este caso. Muy bien, y con esto he especificado que ahora estoy recibiendo una función. Y ahora, por ejemplo, le voy a decir, esta propiedad, las propiedades que estoy recibiendo de task_form, utiliza iTask_form_props, es decir, la interfaz que he creado. Aquí también podría especificarlo, iTask_form_props. Muy bien, y ahora estoy viendo aquí, por ejemplo, un console log, que si la propiedad console no existe en el tipo... Bueno, en este caso, si no quieres ser tan explícito, simplemente lo quitamos. Pero aquí me está dando el error porque no estoy cerrando esto de aquí. Vamos a decir this.props. Y como ves ahora me está dando el completado de la función add a new task. Es decir que ahora ya entiende que estoy recibiendo una función desde fuera del componente. Entonces voy a decir add a new task. Y aquí le voy a dar lo que necesita. ¿Qué necesita add a new task? De hecho podemos autocompletarlo y me dice add a new task. Y aquí no me está dando información. Entonces yo también puedo describirlo. Lo que necesita add a new task es una tarea que es de tipo iTask. Muy bien, entonces ahora le estoy diciendo, vamos a colocar la minúscula. Lo que le estoy diciendo, esta función que estoy recibiendo desde afuera necesita una tarea. Entonces necesito pasarle una tarea. Y no devuelve nada. Entonces vamos a hacer aquí. Bueno, aquí si es nada, no es any, es void. Ok, ahora sí, vamos a ir allí y vamos a ver lo que nos muestra el mensaje. Me dice, se espera un argumento, pero si obtuviera un 0. Un argumento de tipo tarea. Se espera un argumento de tipo tarea. Entonces lo que tengo que darle es un argumento de tipo tarea. Vamos a crear ese objeto. Vamos a decir, new task. Este new task va a utilizar la interfaz de las tareas que he especificado. Y como ves aquí me está dando un error. Vamos a comentar esto por ahora, solo por ahora. Aquí me está dando un error. Me dice, este objeto que estás creando no coincide con el esquema de las tareas. No tiene un ID, no tiene un título, no tiene una descripción, no tiene una propiedad de autocompletado. Entonces vamos a dárselo. Voy a decirle, vamos a darle por ejemplo un ID. Vamos a darle un ID 1. Vamos a darle un título, por ejemplo, un string. Vamos a darle una descripción, que también es un string. Y su propiedad llamada completed en false, porque por defecto cuando grabamos una tarea estará en false. Ahora, con esto tenemos nuestro objeto y está funcionando, no tenemos errores. Pero yo quisiera colocar en el título y la descripción exactamente los datos que estoy tipeando en el input. Entonces lo que voy a hacer aquí es definir desde este formulario tanto el título y la descripción para poder alterarlos. Entonces lo que voy a hacer es que dentro del estado voy a decir this.state. Y aquí voy a definir tanto el título y la descripción. Voy a decirle el título empieza en un string vacío y la descripción empieza en un string vacío. Ahora, esto del estado también lo puede especificar mucho mejor, porque nosotros, al igual que habíamos hecho con las propiedades y demás, nosotros podemos utilizarlo para poder ser más descriptivo. Entonces vamos a ir aquí y vamos a crear una interfaz para, en este caso, el estado de nuestro formulario. Vamos a llamarlo task_form_state. ¿Y qué es lo que tendrá este estado? Bueno, tendrá un título de tipo string. Y tendrá también, por ejemplo, una description de tipo string. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar ese estado. Vamos a decirle desde aquí iTask_form_state.
Y con esto estamos siendo mucho más explícitos de lo que queríamos recibir. Estamos especificando simplemente más datos. Ahora, ¿cómo podemos empezar a rellenar esto a partir de los inputs? Bueno, vamos a capturar su evento onChange cada vez que el usuario tipee dentro de este formulario. Entonces vamos a ir después del texto, del type, y vamos a decir onChange. onChange. Queremos capturar lo que el usuario está tipeando. Entonces aquí vamos a decirle, vamos a capturar ese evento y lo vamos a pasar a una función. Esta función la vamos a llamar handle input change. La razón de crear una función es que luego voy a querer utilizar exactamente la misma función en TextArea, ya que también este TextArea puede tener su evento onChange, es decir, cuando el usuario tipee. Y luego querer actualizar también a partir de lo que el usuario tipee aquí. Entonces aquí también podría decir es decir, capturar el evento, y voy a decirle this.handle input change. Ahora, lo que necesita el handle input change es el evento pasado, es decir, voy a recibir el evento para obtener la información. Entonces lo que voy a hacer aquí es exactamente igual como habíamos hecho antes, capturar el evento, y aquí le voy a decir el tipo de datos de este evento. En este caso vamos a decir desde react.changeEvent, vamos a capturar en este caso, es decir, este objeto es de tipo evento, changeEvent, y viene desde qué tipo de elemento, viene desde un elemento input o viene desde un elemento TextArea. Entonces aquí yo puedo ser más descriptivo, puedo decirle, viene de un elemento input element. Vamos a escribir aquí, bueno, HTML input element. Y esto funcionaría, pero tenemos un problema. Luego cuando queramos pasarle o ejecutar esta función desde TextArea, no tiene los mismos datos. Entonces aquí le voy a dar un OR y le voy a decir, en este caso, puede ser de HTML input element o puede ser de HTML TextArea element. Y de esta manera yo estoy siendo, digamos, mucho más descriptivo de qué tipo de datos puede recibir. Es decir, puede recibir un evento change tanto desde un input como desde un TextArea. Ahora desde el handle input change vamos a capturar ese evento. Vamos a decir console.log y .target por ahora, simplemente. Y vamos a guardarlo. Y recuerda, nosotros desde el handle input change tenemos que pasarle el evento. Entonces voy a decirle, te voy a pasar el evento. Lo mismo aquí, voy a decirle this.handle input change el evento. Ok, vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestra aplicación. Esto lo debería ver por consola cada vez que tipee. Vamos a ver si no tengo ningún error. Vamos a refrescar. Error mientras se compila. La propiedad add a new task está esperando un tipo, pero no se obtiene nada. Vamos a ver cuál es el problema. La propiedad add a new task. Ah, claro, es en el archivo principal. Vamos a guardarlo para ver. Me había olvidado de guardar el app.tsx. Vamos a ir allí. Ok, ya no tengo ningún problema. Vamos a tipear algo. Observa cuando tipeo A y vemos el input. Y aquí es donde yo puedo obtener el valor de este input. Yo no quiero todo, tan solo quiero el valor. Entonces lo que voy a hacer es ir a task form. Y en lugar de obtener todo el i.target, tan solo voy a querer desde allí, desde i.target, tan solo voy a querer su valor. El value. Y es lo que quiero mostrar por consola. Console.log, el value. Muy bien, vamos a guardarlo. Vamos a escribir, por ejemplo, la test, y como ves, a medida que voy tipeando va capturando el evento onChange. Y en realidad no tan solo quiero capturarlo, también quiero actualizarlo desde el estado, dentro del título y la descripción. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de asignarlo. Pero recuerda que esto luego va a tener que ser utilizado también por el TextArea. Entonces, ¿cómo podría reutilizarlo? Bueno, voy a agregarle aquí al input una propiedad llamada name. Y también al TextArea una propiedad llamada name. El input tendrá el name de tipo, bueno, con el nombre title, y el TextArea tendrá un name de tipo o con el nombre description. En este caso le estoy dando estos dos nombres porque estos nombres coinciden con el estado que estoy especificando. Entonces ahora yo puedo actualizarlo, puedo decir algo como esto, this.setState, y aquí le voy a decir, voy a actualizar, ¿qué es lo que vas a actualizar? ¿El título o la descripción? Bueno, voy a actualizar dependiendo de lo que estoy tipeando, es decir, aparte del valor, voy a obtener el nombre. Es decir, en estos momentos estoy dándole el nombre, entonces yo puedo obtener ese valor. Y aquí lo que voy a decir, si estoy tipeando en el input de tipo texto, pues voy a actualizar ese y le voy a dar justo el valor. Y lo mismo para el TextArea. Si estoy tipeando, por ejemplo, en el TextArea, voy a obtener el nombre y voy a actualizar ese valor. Ahora aquí tengo un problema, vamos a ver cuál es el problema. Me dice, no se puede asignar un argumento de tipo X, en este caso un string o un tipo de... creo que es un objeto aquí, vamos a verlo bien. Al momento de escribir aquí el estado, el título y la descripción, eso está bien porque estoy recibiendo el estado. Entonces aquí vamos a
ver cuál es el problema. No se puede asignar un elemento iTaskFormState. Vamos a ver en el iTaskFormState. Aquí tengo el título, tengo la descripción. En todo caso, si nosotros no queremos especificar esto, porque a veces también puede ser bastante molesto, simplemente podemos darle tipo any, ya que puede que no coincida. Entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto de aquí por ahora simplemente y vamos a dejarlo en any. Y al darle en any, pues ahora ya nos está dando este problema. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a decir test. Vamos a tratar de... Bueno, en este caso no lo estoy viendo por consola. Vamos a mostrarlo, vamos a decir, quiero ver por consola el estado, this.state. Vamos a guardarlo, this.state. Vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestra aplicación. Muy bien, test. Vamos a escribir cualquier cosa. Y como ves, estoy actualizando el estado. Tanto el título y la descripción se están actualizando a medida que tipeo algo. Muy bien, entonces como se está actualizando, ahora sí puedo utilizar estos datos para crear una nueva tarea. Pero no solamente necesito actualizarlos, sino que necesito pasárselos a este objeto de nueva tarea. Entonces voy a decir algo como esto. Este título lo vas a llenar desde this.state.title, lo que tiene el estado del título hasta este momento. This.state.description, lo que tenemos guardado en la descripción justo en el estado de nuestro componente. Y con esto tengo una nueva tarea. Esto quiere decir, por ejemplo, si ahora yo quiero verlo por consola, le digo new task. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a verlo. Vamos a decir por ahora, por ejemplo, un título. Vamos a escribir, por ejemplo, no lo sé, de una tarea, correr. Y la descripción, tengo que correr. Vamos a dar en save. Y como ves, ahora tenemos un objeto. Un objeto con una propiedad completed en false, la description I have to run, el ID 1 y el título run. Es decir, ahora tengo estas propiedades. Muy bien, entonces como ya tengo las propiedades, yo puedo pasárselo. Pero pasa algo. El ID yo no lo debería pasar, no lo debería generar. Entonces, el ID debería autogenerarse a partir de algo. Para hacerlo vamos a crear aquí una función que genere un ID aleatorio a partir del tiempo en el cual estamos guardándolo. Entonces vamos a crear una función aquí. Esta función la vamos a llamar, por ejemplo, basada en el timestamp, llamada getCurrentTimestamp o algo por el estilo, vamos a llamarlo getCurrentTimestamp. De esta manera lo vamos a llamar. ¿Qué es lo que hará esta función? Simplemente retornar un texto a partir de una fecha, es decir, si estamos en la fecha, no lo sé, 22 y tal, él va a retornar un texto de esta manera, por ejemplo, con un número. Y esta manera es simplemente una manera de escribir la fecha actual. Ahora, nosotros para generar eso vamos a tener que utilizar un objeto de JavaScript llamado newDate. Y este newDate vamos a poder obtener su propiedad llamada getTime. Y es una función en realidad, entonces es lo que tendríamos que retornar. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a tratar de mostrarlo por consola antes. Simplemente vamos a decir console.log this.getCurrentTimestamp. Tenemos que ejecutarlo. Vamos a probarlo. Muy bien, vamos a escribir algo nuevo. Vamos a guardarlo. Y esto es lo que estamos obteniendo. Ese es el ID. Por ejemplo, si guardo otra vez, como ves, el número ha cambiado. Es decir, que estamos generando un ID único a partir del tiempo. Y es lo que quiero pasarle como ID, en lugar de pasarle tan solo un número 1 o un número 2. Entonces aquí voy a decirle this.getCurrentTimestamp y lo ejecuto. También podría ser más descriptivo con esta función, ya que estamos utilizando TypeScript. Por ejemplo, ¿esto qué es lo que retorna? Un número. Entonces aquí le digo retorna un número. Retorna un elemento de tipo number. También podríamos especificar, por ejemplo, si lo queremos guardar en una constante, todo esto. En este caso creo que sería innecesario, pero también podrías hacer algo como esto. Por ejemplo, guardar en una constante date, de tipo date, este valor. Bueno, en este caso tan solo el valor de la fecha. Y luego retornar desde date su propiedad getTime. GetTime, por ejemplo. Vamos a escribirlo bien. Ahora sí. Ok, y esto es exactamente lo mismo que antes, solamente que aquí de nuevo estoy dando más información de los tipos de datos. Muy bien, vamos a probarlo. ¿Qué es lo que estamos guardando hasta este momento? Vamos a escribir aquí task title, escribimos cualquier cosa, guardamos. Y esta es la tarea. Tiene un ID, una propiedad y el título y la descripción. Muy bien, entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es pasarle esta nueva tarea a esta función. Le digo, te voy a pasar una nueva tarea. Muy bien, y con esto ya estoy agregando una propiedad nueva al arreglo. Ya puedo quitar este console log de aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a ir en app.tsx. Y ahora quisiera comprobar que todo esto esté funcionando. Entonces lo que voy a hacer es simplemente mostrar por consola el estado. This.state. Bien, vamos a verlo. Guardamos. Vamos a tratar de agregar una nueva tarea. Por ejemplo, run. I have to run. Guardamos. Y aquí tengo un problema. Me dice no se puede leer la propiedad task de undefined.
Vamos a ver this.state.task. Ah, claro, el add new task ha perdido el, digamos, el scope. Entonces vamos a agregar aquí this.addNewTask.bind this. Guardamos. Vamos a probarlo otra vez. De nuevo, una tarea run, I have to run. Guardamos. Y como ves ahora, mi arreglo de tareas tiene una tarea. Bueno, en este caso no ha agregado la tarea. Vamos a ver por qué. Aquí está la tarea, la propiedad task, this.state.task. O para comprobar que esto está funcionando, pues vamos a quitar el console log de aquí y vamos a decirle, una vez has actualizado el estado, voy a ejecutar una función y esta función va a retornar un console log simplemente, un console.log. Vamos a escribirlo bien, console.log con el estado this.state. Vamos a guardarlo y ver si podemos verlo por consola. Esto de aquí, de hecho, no es necesario que agregarlo en paréntesis. De esta manera. Ok, vamos a guardarlo y vamos a ir en el código. Bueno, en nuestro proyecto vamos a tipear una tarea, por ejemplo, run, I have to run. Guardamos. Y muy bien, sí lo está actualizando, solamente que lo estábamos viendo en un momento en el cual no podíamos ver la actualización correcta. Ok, entonces aquí sí lo está agregando. Aquí puedes ver la tarea 1, por ejemplo, se agregó otra más, cualquier cosa. Ahí vamos a agregar cualquier cosa. Guardo. Y ahora la tarea, el arreglo de tareas se va incrementando. Muy bien, entonces ya estoy guardando las tareas. Cada uno tiene un ID, cada uno tiene un título. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a mostrarlos por pantalla. Vamos a crear tarjetas aquí. Y para hacer eso, pues vamos a tratar de crear un método que se encargue de renderizarlos. Para hacerlo vamos a crear otro componente para no tener tanto desorden por aquí. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a crear otro componente llamado tasklist.tsx. Lo mismo, vamos a importar React. Voy a importar React from React. Vamos a crear una clase llamada tasklist y vamos a extenderlo desde react.component. Vamos a colocarle aquí de tipo any, tanto las propiedades como el estado. Y a partir de aquí vamos a tratar de ser más explícitos con digamos, lo que queremos empezar a renderizar, lo que queremos empezar a pintar por pantalla. Por ejemplo, en el render, nosotros, ¿qué es lo que estamos devolviendo cuando renderizamos algo? Estamos devolviendo elementos JSX. Y en este caso, cuando estoy tratando de pintar las tareas, lo que voy a devolver es un elemento desde JSX, pero en realidad será un arreglo de elementos. Entonces de esta manera estoy diciendo, necesito retornar un arreglo de elementos. ¿Cómo voy a retornar ese arreglo? Bueno, voy a decirle, voy a retornarlo, pero voy a tener que recibir esas tareas. Entonces por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a comentarlo por ahora simplemente, para que no nos dé ningún error, y vamos a exportar esto de aquí. Podemos exportarlo simplemente diciendo export default task list. Y de esta manera estamos exportando el componente. Vamos a reutilizarlo, vamos a guardarlo, vamos a ir en la app.ts y vamos a importarlo. Exactamente igual como habíamos hecho con taskform, solo que en este caso vamos a importar task list. Y vamos a importarlo en el nombre task list. Ok, y vamos a tratar de pintarlo en pantalla. ¿En qué parte lo vamos a pintar? Bueno, en otra columna. Aquí tenemos una columna de 4 para el formulario. Vamos a crear una columna de 8 para las tareas, para poder renderizarlas. Y aquí adentro pues voy a colocarlo dentro de una fila. Y dentro de esta fila es donde voy a pintar este task list. Muy bien, de hecho de esta manera. Ok, por ahora está funcionando porque no tengo nada. Pero este task list lo que necesita para poder pintar por pantalla las tareas es este arreglo de tareas. Entonces se lo voy a pasar, le voy a decir, este task list recibe una propiedad llamada tareas. Y el valor de esa propiedad es lo que tengo en el estado, this.state.task. Ahora también puedo especificar esta propiedad dentro de task list. Puedo decir aquí, voy a crear una interfaz para, en este caso, task list props. De esta manera se va a llamar las propiedades del componente task list. ¿Qué es lo que va a recibir? Bueno, recibirá una propiedad llamada tareas. Y aquí que será un arreglo, pero no será un arreglo común, sino será un arreglo de tareas. Entonces voy a traerme nuevamente el modelo llamado tarea. Bueno, vamos a importar algo desde este archivo llamado task.ts. Voy a importar la interfaz iTask. Entonces, lo que necesito como propiedad es un arreglo de tareas. Ok, entonces ahora lo estoy validando. De hecho, en app, si yo quito esto, por ejemplo, vamos a quitarlo. Vamos a dejarlo así. Esto me debería dar un error porque en este caso no le estoy pasando la propiedad. Task list necesita la propiedad tareas. Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Vamos a guardarlo, aquí también vamos a guardarlo. Esto debería dar subrayado. Vamos a ver la clase tasklist, import tasklist.
Vamos a ver cuál es el asunto. Esto me haría dar el problema de no ver la... Ah, claro, en este caso para verlo simplemente se lo vamos a pasar. Nuevamente, task es igual a this.state.task. Y vamos a tratar de utilizarlo en su constructor de una vez. Vamos a decirlo. Renderizar, vamos a descomentarlo esta vez. Y voy a decirle, voy a retornar un arreglo de elementos JSX. Entonces voy a decir, desde this.props.task. Y aquí es donde tenemos que implementar esta interfaz. Es por eso que no veíamos el autocompletado. Entonces voy a decirle, implementa la interfaz iTaskListProps. Muy bien. Entonces aquí vamos a empezar a recorrer esas propiedades. Entonces voy a decirle .map. Empieza a recorrer las tareas. Cuando empiezas a recorrer las tareas, lo que quiero hacer es empezar a obtener una sola tarea por cada recorrido. Y voy a decirle que esa tarea que voy a obtener es de tipo tarea, iTask. Y aquí voy a decirle que también puedo obtener un índice del recorrido, que será de tipo number. Muy bien, cuando empieces a recorrer voy a retornar múltiples elementos. Los elementos que voy a retornar voy a colocarlos aquí dentro de paréntesis y será un div. Cada div será una tarjeta de Bootstrap. Entonces aquí voy a decir class name. De hecho, para que esto se vea bien, vamos a colocarlo primero en una columna de 4, colmd de 4 y un margin top de 2, para que se separen de las demás tarjetas. Recuerda que cada elemento dentro de un arreglo debe ser único, así que vamos a agregarle su propiedad key que nos provee React. Vamos a decir aquí key. Y como valor vamos a darle, por ejemplo, desde task, la tarea que estamos recorriendo, su ID, para que sea único. Muy bien, dentro del componente lo que voy a querer pintar tan solo es, por ejemplo, dentro de un h3, el título de la tarea, task.title. Luego, debajo, por ejemplo, a través de una etiqueta P, quiero pintar la descripción, task.description. Luego también quiero pintar un botón. Este botón será para eliminar. Por ahora tan solo tendrá el texto delete, pero vamos a estilizarlo. Class name, btn danger, por ejemplo. Y btn block, para que ocupe todo el ancho. Muy bien, y con esto estamos retornando un arreglo de tareas. De hecho, creo que ya podríamos verlo. Vamos a ir en la aplicación. Por ejemplo, vamos a agregar aquí, no lo sé, vamos a agregar cualquier tarea. Guardamos. Y automáticamente, como se actualiza el estado de mi aplicación, estamos viendo eso. Pero aquí me ha faltado algo. Ah, claro, todo eso debería ir dentro de un div con una clase, con un class name, cardBody, para que tenga ese marco de ese recuadro. Muy bien, vamos a formatear el código. Y muy bien, quedaría así. Vamos a guardarlo otra vez y vamos a probarlo. Vamos a guardar una tarea nueva. Y como ves, ahí aparece la tarjeta. Ahora, algo importante, esto también quisiera que se empiece a limpiar cada vez que guardo un dato. Bueno, muy sencillo, vamos a ir en el formulario, taskform.ts, y justo una vez hemos creado la tarea y ya la hemos enviado, vamos a limpiarla. Vamos a decir this.state.title es igual a vacío, this.state, bueno, en este caso tendríamos que actualizar el estado, entonces vamos a decir this.setState, tanto del título vacío y la descripción también vacía. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Guardamos y esto nos está actualizando. Nos está actualizando simplemente porque se ha quedado con el valor anterior, el input. Entonces al input también vamos a agregarle una propiedad llamada value y vamos a decirle que obtenga el valor que está desde el estado, this.state.title, y para el textario lo mismo. Su valor será desde this.state.description. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Y muy bien, ahora sí se están limpiando los formularios. Ok, con esto ya estamos agregando y estamos listando. Vamos a terminar con el eliminar. En este caso ya no voy a continuar tanto con las otras operaciones, como el obtener una única tarea, el editar y todo esto, porque creo que es más de lo mismo. Si quieres ver cómo hacerlo, ya he creado un ejemplo con React hace bastante tiempo, te lo voy a dejar en la descripción. En todo caso, puedes hacer todo lo que haces con React y JavaScript, solo que ahora, como estás viendo, tenemos ayuda como el autocompletado, tenemos los tipos de datos, de especificar qué es lo que estamos obteniendo y demás. Vamos a terminar con el eliminar. Para eliminar, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos una lista de tareas. Entonces, desde app es donde tengo que tener un método que me permita eliminar. Entonces aquí voy a decir delete a task, elimina una tarea. ¿Qué es lo que necesita eliminar una tarea? Necesita un ID. El ID será de tipo number, porque voy a buscarlo por ID. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Ya no lo necesito. Vamos a recibir un ID. Entonces por ahora voy a simplemente loguear ese ID, es decir, mostrar por consola. Muy bien, vamos a pasarle este evento a nuestro elemento taskList, ya que es el encargado de tener todas las listas de las tareas. Entonces desde allí es donde puedo ejecutar este evento. Vamos a pasárselo a través de una propiedad. Vamos a hacer esto. Vamos a pasarle una propiedad llamada delete
a task, eliminar una tarea, y le vamos a pasar this.delete a task. Ahora, para que esto no pierda el scope, vamos a tratar de agregarlo. Es decir, vamos a tratar de decirle .bind this. Otra forma de poder pasarle la vinculación es aquí en el state, es decir, debajo del state podría decir this.delete a task es igual a this.delete a task.bind this. Esta es una forma. También otra forma es simplemente ejecutando una función anónima como lo hemos venido haciendo anteriormente. Muy bien, entonces aquí me está dando un problema. Me dice, no se reconoce ese tipo, no se reconoce esta propiedad. TaskList no espera esta propiedad. De hecho, si voy allí, observa, la propiedad, no estamos recibiendo esa propiedad. Entonces vamos a hacer algo como esto. Delete a task. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a especificar que delete a task es una función que no devuelve nada. De esta manera. Bueno, aquí me ha faltado 2 puntos. Ok, entonces, ¿qué es lo que recibe delete task? Recibe un número. Bueno, recibe un ID de tipo number. Entonces, ¿quién va a utilizar esta propiedad? Va a utilizarlo este botón de aquí. Vamos a formatearlo, de hecho, vamos a decir format. De hecho, aquí no lo formateo correctamente. Muy bien, de esta manera. Ok, entonces aquí vamos a hacer algo como esto. Vamos a colocarle luego del class name. Vamos a colocarle su evento onClick. Cuando un usuario dé un clic en este botón, vamos a utilizar desde this.props.delete a task y ejecutarlo. Pero aquí me da un error, porque esto necesita un parámetro, necesita un ID de tipo número. Entonces aquí voy a decirle, ¿desde dónde obtengo ese ID? Desde justo task.id, entonces voy a pasárselo directamente, task.id. Guardo, y aquí me está dando un problema con el onClick, vamos a ver cuál es el problema. El tipo void no se puede asignar al tipo event. Para que no me dé este problema, simplemente lo voy a colocar dentro de una función anónima y voy a ejecutar tal cual la propiedad y se lo voy a pasar. Bien, vamos a guardarlo y probarlo. Esto lo único que hace es poder pasarle el ID a este otro evento llamado delete a task en app.tsx. Muy bien, entonces deberíamos ver por consola el ID. Vamos a ir allí en nuestra aplicación, creamos por ejemplo, una tarea, creamos otra y por ejemplo doy en delete y veo el ID de esta tarea, veo el otro y también estoy viendo su ID. Lo que quiero hacer es poder recorrer las tareas de mi estado y poder quitarlo. Por suerte hay un método llamado splice que hace todo esto, entonces simplemente podría decirle de esta manera. Voy a tratar de tomar el estado, es decir, this.state.task, y voy a tratar de filtrarlo. Voy a tratar de filtrar cada tarea que empiece a recorrer, entonces aquí tengo que ejecutar una función. Voy a ejecutarlo de esta manera, voy a ejecutar una función, y esta función va a tomar una tarea una a una por cada recorrido. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, en otras palabras, es lo siguiente. Tengo mi arreglo de tareas, lo voy a empezar a recorrer. Por cada vez que recorra voy a obtener una única tarea. Y esta tarea será de tipo iTask. Vamos a tratar de ayudar un poco más a nuestro código. Y luego lo voy a decir, por cada tarea que empieces a recorrer, haz una comparación. Si task ID es diferente de ID, pues entonces devuelve un arreglo con todas las tareas menos con esta validación. Es decir, trata de quitarlo. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente guardar este nuevo arreglo en una constante llamada tareas. De esta manera. Ahora, esta también puede ser más descriptivo y podríamos decirle, es un arreglo, este dato task es un arreglo de tipo iTask. Muy bien, y ahora podríamos mostrarlo por consola. Podríamos decir console.log. Vamos a escribirlo bien, console.log tareas. Vamos a escribirlo de esta manera, tareas. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación. Y por ejemplo, vamos a agregar una tarea cualquiera. Vamos a agregar una tarea cualquiera. Vamos a agregar otra tarea cualquiera. Y aquí tenemos dos tareas. Supongamos que quiero eliminar esta. Le doy delete. Y por ejemplo, estamos obteniendo tan solo un arreglo con un elemento. De hecho, debí haber mostrado al inicio. Vamos a refrescar la aplicación. Vamos a agregar dos tareas. Ahí tenemos una. Vamos a agregar otra más. Aquí tenemos otra. Y muy bien, hasta este momento tenemos dos tareas. Por ejemplo, si yo quiero eliminar una, por ejemplo, quiero eliminar este de aquí. Un clic y tan solo me quedo con una sola tarea. Doy en el segundo y al momento de mostrarlo, en este caso el arreglo me está mostrando ese ID. Aún así no lo está eliminando. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Para comprobar qué es lo que está pasando es simplemente que en este momento tan solo me está mostrando la tarea, no lo está actualizando, obviamente. Entonces vamos a hacer this.setState. Vamos a actualizar tanto desde mi propiedad task con este nuevo arreglo llamado task. Y para evitar escribir la misma palabra repetida, también podríamos hacer simplemente esto. De esta manera. Bueno, aquí me había faltado, era la S, task, task. Pero esto es exactamente lo mismo en TypeScript, es decir, colocar un arreglo con el valor del mismo nombre. Entonces vamos a
ir a ver ahí nuestro código. Refrescamos aquí, y aquí tenemos dos datos. Por ejemplo, quiero eliminar este de aquí. Un clic y se va. Quiero eliminar este de aquí, doy un clic y también se va. Ok, con esto hemos terminado el ejemplo del día de hoy. Pero recuerda que también había agregado un main.sass. Entonces vamos a ir allí y estilizarlo de manera rápida. Aquí puedes escribir cualquier sintaxis de Sass. Puedes crear variables, puedes crear un color aquí, por ejemplo, FFF, y empezar a utilizarlo. Por ejemplo, body. Utiliza este color, este background. Vamos a colocarle este background de color negro para que podamos verlo. 000, por ejemplo. Y aquí podrías utilizar la variable desde Sass. De esta manera, guardas. De hecho, para que esto funcione, deberíamos... Bueno, aquí no es 2 puntos, aquí no es igual, es 2 puntos. Y para que esto funcione, tendríamos que importarlo. Vamos a ir en index.tsx y aquí arriba vamos a decir import desde la carpeta styles el archivo main.scss. Vamos a guardarlo. SCS, vamos a guardarlo. Y aquí vemos que nuestro color de nuestra aplicación ha cambiado. Esto, si vamos a ver el código fuente de la página, vamos a ver que aquí tenemos un main.css. Esto es gracias a ese plugin llamado, vamos a verlo cómo se llamaba, package.json. Este plugin llamado mini css strap plugin. Muy bien, si damos un clic aquí vemos el código que hemos escrito. Muy bien, se traduce a código de CSS puro. Muy bien, y con esto hemos terminado el video del día de hoy. Sé que ha sido bastante trabajoso, pero al menos hemos escrito algo de código utilizando React y TypeScript. Aún ha faltado mucho, podría especificar muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos especificar aquí qué tipo de datos devuelven las funciones. Puede utilizar identificadores como public, por ejemplo, para cada función. O identificadores como private, en todo caso tan solo quiero utilizarlo dentro de la clase. Esto está mucho más relacionado al concepto de TypeScript. El día de hoy no quería entrar en cada detalle porque es bastante amplio también. Entonces al menos ya tenemos una idea de cómo crear una aplicación. Si les interesa crear una aplicación utilizando TypeScript del lado del frontend, pueden empezar a utilizarlo simplemente para complementar su frontend, para tener más ayuda. En un proyecto bastante grande te ayuda a tener tipos de datos, autocompletado, empezar a obtener ayuda en cuanto a los errores y empezar a tener errores al momento de compilar el programa y no cuando se está ejecutando el programa. Entonces, esta es tan solo una herramienta más. Pues te puede gustar o no te puede gustar, pero al menos allí está la herramienta para que la puedas escoger de vez en cuando. Entonces, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.